Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia del Perú. Les saluda el profesor Sergio Miguel Cancha Caballero y nos reencontramos esperando que ustedes se encuentren muy bien en casa, cada uno, también cada uno de ustedes y sus familiares con la bendición de Dios y la protección de Dios, y tomando las medidas preventivas que nos ha dado el gobierno, como lavarnos las manos, usar la mascarilla y el distanciamiento de las personas de por lo menos 1 metro. Bien, entonces hemos estado trabajando acerca de una memotecnia que les había brindado llamada Chapamona Tichihuá. Chapamona Tichihuá, donde están las iniciales o las palabras sumadas en una sola de las culturas preincas que ya veníamos trabajando. Justamente habíamos trabajado una gran sociedad llamada Tiahuanaco. Habíamos trabajado una gran sociedad también Chimú dentro de nuestras últimas clases. Pero hablamos de sociedad y justamente solo hay una de las culturas preincas que va a tener el término de imperio. Y es justamente en la cual nos vamos a centrar el día de hoy. Así es, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando del magnífico imperio Wari. Este imperio que se va a ubicar sobre todo en la zona, en la parte central de Ayacucho, en este departamento, que se va a extender incluso hasta el departamento de Ancash. Por toda esta zona, hasta incluso Arequipa va a llegar su máximo apogeo. Increíblemente, esta cultura va a tener el rango de imperio debido a que, según los historiadores, a su gran y excelente política administrativa. ¿Por qué política administrativa? Recordemos que muchas de las culturas preincas venían poco a poco centralizándose, se iban expandiendo, pero no controlaban tanto los diferentes puntos. En cambio, Wari va a tener una idea de la parte de la administración muy interesante. Va a construir ciudades cabezas de región. ¿Qué quiere decir? No solamente en la parte de Ayacucho, con su capital misma que se va a llamar Wari, sino que en distintas partes va a construir ciudades principales, a las cuales va a ser llamadas cabezas de región. Entonces, desde el mismo centro de Wari podía controlar estos centros principales. De esta forma, controlaba y administraba todo el territorio que llegó a comprender este poderoso y magnífico imperio Wari, que justamente, aunque suene algo paradójico, esta que fue su mejor obra de la política administrativa va a ser su decadencia también más adelante. ¿Producto de qué? De que estas ciudades, como ya tenían mucho control administrativo, político, militar, económico, autónomo, o sea, ellos mismos poco a poco van a empezar a decir, ¿y yo por qué tengo que hacerle caso a ese sacerdote que está a cientos y cientos de kilómetros, está muy lejos en Wari, en esa zona? Si acá tengo mi propia ciudad, una ciudad grande, nosotros podemos ser libres. Entonces, poco a poco estas ciudades cabezas de región van a lograr independizarse. Van a independizarse de Wari sin el control político, sin el control militar, porque estas ciudades prácticamente ya buscaban su independencia, y sumado a una crisis que algunos historiadores mencionan que es el fenómeno del Niño, algunos la enorme sequía que se produjo en la cultura Wari, esto va a producir que sus pobladores mismos de la misma capital Wari ya no sepan cómo sostener estas ciudades cabezas de región que habían construido como su centro político de administración, y sobre todo ni su misma capital. Esto va a originar que simplemente empiecen a abandonar hasta incluso la misma capital, que va a ser Wari. De esta forma, hacia el año 1000 después de Cristo, va a estar dando por finalizada esta gran cultura o este gran imperio llamado Wari. Recuerda que se le llama imperio porque se extendió y se expandió enormemente, porque tuvo una política militar de conquista a través de sus ejércitos muy poderosos, y sobre todo una política administrativa increíblemente fortalecida al inicio para poder dominar y controlar aquellos territorios que habían sido sometidos en base a la conquista o a la invasión de sus ejércitos. Entonces, esta parte es fundamental, interesante conocer acerca de esta cultura, y también gracias a los avances en la arqueología, se han descubierto tumbas de mujeres con muchos ornamentos en plata, por ejemplo. Se han descubierto, algunos manifiestan que tal vez puede haber sido que alguna otra mujer haya gobernado, o si no, estas tumbas de estas momias, que son mujeres que han sido descubiertas,
pertenezcan a las esposas de los sacerdotes principales. Porque no nos olvidemos que en Wari estamos hablando de que los sacerdotes controlan y dominan, tienen un poder teocrático. Teocrático significa el control y dominio de los sacerdotes, pero también conjuntamente con la parte militar. Entonces, justamente la religión va a ser muy importante y es ahí donde quiero llegar. ¿Te acuerdas que hablamos desde la cultura chavín, una divinidad muy conocida y muy famosa que te mostré? Claro que sí, estamos hablando de quién, del famoso dios de los báculos, el famoso dios llorón. Entonces, justamente esta misma imagen, iconografía, se va a heredar o va a traspasar de cultura en cultura. Y justamente en Wari también van a tener la misma divinidad. No lo van a llamar obviamente Huiracocha, sino va a ser representado por esta imagen que es el dios de los báculos, un dios felínico, antropomorfo. Entonces la religión va a ser fomento, motivo del dominio también en esta zona, muy aparte de la conquista militar, sino también la religión va a ser o va a llegar a ser parte de los nuevos pueblos conquistados o sometidos. Como vemos, jóvenes, entonces más o menos de esta forma se va a ir dando acerca de la cultura Wari en esta época, desde que empieza su origen hasta la parte de su prácticamente desaparición definitiva. Justamente tenemos en la imagen a la gran cultura Wari, y es justamente lo que nos vamos a enfocar el día de hoy en nuestra área de historia del Perú. Vamos entonces a comprender, nuestro propósito es comprender cuáles fueron las características y las manifestaciones culturales de esta gran cultura llamada Wari, o también llamado el Imperio Wari, que ya te expliqué por qué tiene el título o tuvo el título de imperio. Muy bien. Justamente para observar entonces tenemos aquí algunos conceptos que vamos a ir analizando. Por ejemplo, el origen de la cultura. Wari, por ser un imperio, tuvo que aprender mucho de otras culturas. Entonces estamos hablando que Wari es la fusión de tres culturas principales. La cultura tiahuanaco, que hemos trabajado, la cultura nazca, muy importante también por los geoglifos y muchas cosas, hemos trabajado, y la cultura huarpa también, que se va a desarrollar contemporáneamente. Y justamente las tres son las que van a dar origen a esta gran cultura llamada, o este imperio llamado Wari. La ubicación. Entre los años 500 a 1000 después de Cristo se va a ubicar en la zona de Huanta, 25 kilómetros al noreste de la actual ciudad de Ayacucho, en la región Wari, donde se va a construir la capital del primer imperio andino, cuyo nombre va a ser también Wari. En esta zona, en Ayacucho, es donde se va a iniciar o va a dar origen a este poderoso imperio. La expansión territorial. Por el norte se va a expandir hasta los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lambayeque, y por el sur hasta la zona del Cusco y Moquegua también. El descubridor es el gran arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras, quien descubre esta gran cultura en el año de 1969. Las principales manifestaciones culturales, ojo que estamos hablando de varias, pero una de las principales va a ser la arquitectura por sus grandes construcciones. Esto va a ser una gran revolución urbana en esta época, porque van a construir ciudades, como ya les hablaba, y dentro de ella, de la parte administrativa, las ciudades cabezas de región, que van a ser las más imponentes, con barrios para la época muy bien elaborados, muy bien construidos y sobre todo muy bien organizados también. ¿Cuál era el objetivo de construir estas ciudades o templos o palacios de esta forma? Era controlar a los pueblos sometidos. Entonces, las estructuras de la construcción de Wari van a ser, por ejemplo, reformas rectangulares, van a tener plazas y van a tener patios también. La capital, estamos hablando solamente de la capital, por ejemplo, Wari, que fue muy bien elaborada, muy bien construida, tuvo alrededor de 40.000 habitantes para la época. Y esto fue un núcleo, o sea, fue el núcleo de todo este imperio. Obviamente después, más adelante, ante la necesidad de las conquistas y de un mejor control administrativo, ya van a construir muchos edificios, barrios y también ciudades cabezas de región. Los materiales empleados van a ser con piedras y a base de barros. Las ciudades más importantes tenemos, por ejemplo, en Cusco, que hasta el día de hoy existen vestigios. Por ejemplo, es la ciudad de Piquillacta. Piqui significa pequeño, Yacta significa ciudad, pequeña ciudad, pero no significa por el tamaño, sino por la dimensión o la forma de su construcción también, que fue muy importante. Tenemos Cerro Baúl en la parte de Moquegua y Cajamarquilla en la zona de Lima, que hasta ahí también llegó su dominio, su expansión.
En la cerámica, los wari van a aprender mucho y van a tener influencia de otras culturas, sobre todo en la cultura nazca. ¿Por qué? Porque los nazquenses sus cerámicas eran polícromas, o sea, diferentes o varios colores. Entonces, de esto también van a ser influenciados para sus cerámicas. De la cultura huarpa van a tener las técnicas de fabricación de la alfarería. De la cultura tiahuanaco, que estamos hablando que estas tres sumaron o formaron a la cultura wari, va a tener la inspiración y los motivos pictóricos, o sea, las imágenes para las cerámicas. Entonces, como ya mencionamos, estas tres culturas es la influencia o van a ser la sumatoria para que aparezca este gran imperio llamado wari. Los motivos característicos son biomorfos, ahí está, por ejemplo, los elementos simbólicos como parte de su vida cotidiana, en este caso, en esta zona, los auquéridos, llama, alpaca, por ejemplo, ¿no? O algunas figuras antropomorfas con formas felínicas. La religión, como les mencioné, viene incluso, sobre todo, ya que hablamos de influencia de la cultura tiahuanaco con la aparición de este imperio wari, no te olvides que en la portada del sol está el dios Huiracocha, el de los báculos. Entonces, aquí los del imperio wari también lo van a tomar en cuenta como su principal divinidad. Las máscaras de oro y una estatua, por ejemplo, de felinos con rasgos humanos de cobre van a revelar la destreza que, o sea, estos artistas elaboraban a través del metal y van a plasmar incluso al dios Huiracocha en una especie de figura de oro, una especie de esta forma para venerarlo mucho más tiempo. El templo de Pachacamac o Ixma va a ser el templo o centro religioso más importante en el periodo wari. No te olvides que wari también llega a dominar la zona de Lima. Entonces este templo va a ser fundamental y no te olvides que ahí albergaba al dios de Pachacamac, al tótem de Pachacamac, que era el dios de los temblores. Ahí tenemos al dios de las varas, que también era venerado desde Chavín. Y aquí ellos no se fijan en Chavín, sino en la cultura tiahuanaco, de la cual van a tener influencia, y este dios de las varas va a estar o va a ser parte de su cultura. Muy bien, entonces de esta forma hemos visto acerca de esta gran cultura wari y para reforzar tenemos un pequeño video. No te olvides que nos falta analizar, por ejemplo, el tema de la cultura, cómo fue la parte de la cerámica. Entonces a continuación vamos a observar un pequeño video que nos va a ayudar y nos va a orientar acerca de este gran imperio. Proyecto Panaca presenta la cultura wari, el primer gran imperio andino. La cultura wari o wari dominó los Andes, convirtiéndose en un imperio mucho antes que los incas, siendo los primeros en unir a las diversas tribus en el Perú antiguo. Si bien fue estudiada por el arqueólogo peruano Julio César Tello, fue Luis Guillermo Lumbreras quien la encumbraría como imperio. Asimismo, ya se tenían noticias sobre sus vestigios gracias a los escritos dejados por el cronista español Pedro Cieza de León en el siglo XVI. Surgió en el periodo denominado Horizonte Medio, entre los años 550 y 1200 después de Cristo, aproximadamente, desarrollándose paralelamente a la cultura tiahuanaco. Se desarrolló en Ayacucho, donde se encuentra Huari, la ciudad más importante asociada a esta cultura, expandiéndose por la costa norte hasta el Valle del Santa, por el sur hasta Carí y por las sierras del Callejón de Huaylas. Ya en su consolidación, logró extenderse por el norte hasta Lambayeque y Cajamarca y por el sur hasta Arequipa y Cusco. Muchos historiadores, como Dorothy Menzel, han dividido el proceso de Huari en 6 etapas, desde la aparición de la ciudad de Huari, que daría el nombre a esta importante cultura, el crecimiento y construcción de centros poblacionales como Oncopampa y Wilcahuayl o Huiracochapampa, la reestructuración política sufrida por una segunda gran expansión y finalmente su decadencia y desaparición. Al predominar la zona árida, los Huari tuvieron mucha dificultad para llevar a cabo la agricultura, por lo que tuvieron que canalizar el agua y realizar andenes para ampliar las zonas cultivables, sembrando, entre otros, maíz, quinoa, papa, coca y algodón. También practicaron la ganadería, criando animales como la llama y la alpaca. Los principales recursos producidos eran monopolizados por la jerarquía gobernante, quien monopolizó su producción, abastecimiento y distribución. Fue una sociedad clasista y teocrática, cimentada en actividades militares y religiosas, integrando a la clase dominante los militares y sacerdotes. Los Huaris lucharon y conquistaron los pueblos cercanos mediante un ejército cuyas principales armas fueron las hachas de piedra y las porras de metal.
Basaron su economía en la explotación de los pueblos colonizados, imponiendo tributos y otras cargas a los pueblos sometidos que permitieron el mantenimiento de su ciudad. Se ha establecido que durante su máximo apogeo, la capital del imperio Wari contaba con una población de 40.000 personas, mientras que en el mismo periodo de tiempo, París tenía solo 25.000. Su organización política se estableció mediante las llamadas cabezas de región, que no eran otras cosas que varias de sus ciudades conquistadas, centralizando el poder en la ciudad de Wari, donde convivían el poder administrativo con el religioso en una especie de cogobierno. Esto debido a la gran expansión de su territorio. Uno de los más antiguos gobernantes Wari de los que se ha logrado tener conocimiento es el llamado Señor de Wari de Vilcabamba, cuyo descubrimiento se llevó a cabo en el año 2011, en el sector denominado Espíritu Pampa, en Vilcabamba, Cusco, por un grupo de arqueólogos liderados por Javier Fonseca Santa Cruz. Allí se encontró una tumba muy similar a la del señor de Zipán, gobernante mochica, la que contenía 2 cetros forrados con láminas de plata, una pechera y una máscara elaborados en plata y cientos de cuentas de turquesa, calcita, malaquita y serpentina, además de brazaletes de oro y otros ornamentos de plata. Si bien los únicos restos encontrados fueron dientes, debido a que la región es tropical y húmeda, al analizarlos se llegó a la conclusión que la persona que fuera enterrada en dicho sepulcro era un varón de entre 25 y 35 años. Asimismo, el año 2012 se descubrió otra sorprendente cámara funeraria de la realeza Wari en el castillo de Warmey, donde se encontraron enterrados 57 personajes de alto linaje, incluyendo a 3 posibles reinas con su lujoso ajuar. Este hallazgo, realizado por arqueólogos polacos y peruanos, muestra al mundo un magnífico tesoro compuesto por más de 1000 piezas elaboradas en oro, plata y cobre, como orejeras, collares, pectorales, alfileres, cuchillos, anillos, sonajeros y un sinfín de ornamentos que demostrarían que las 3 mujeres ahí enterradas pertenecían a la élite real, quizás las esposas principales de un emperador Wari. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Wari, su capital, la misma que adquirió importancia por ser la sede principal del poder y uno de los centros urbanos más grandes del Perú antiguo. Ubicada entre las quebradas Pacaicasa y Taranaico, presenta grandes terrazas y recintos amurallados, con edificios interiores. Varios investigadores han determinado que la zona central del asentamiento se dividía en 12 sectores denominados barrios. En ellas destacan Vegachayoj Moco, el Templo Mayor, área ceremonial más importante de Wari; Moncachayok, galería subterránea usada para enterramientos colectivos; Turquesayok, posible barrio de artesanos joyeros, entre otros. Los Waris eran politeístas, recibiendo en el aspecto religioso la influencia directa de la cultura tiahuanaco, puesto que su dios principal era una divinidad con rasgos antropomorfos y zoomorfos, similar al dios de los báculos o dios de las varas tiahuanaquense. Dentro de sus aportes culturales, encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Wari fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudad en el área andina. Su concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades. Así, edificaron inmensas ciudades de piedra con murallas de hasta 7 metros de altura, almacenes y un sistema de canales y acueductos que suministraba agua a la población. Entre los principales centros de la cultura Wari encontramos, cerca de Cusco, la capital provincial Piquillacta, que tuvo murallas de hasta 12 metros de altura y que ocupó un área de casi 2 kilómetros cuadrados. Casos similares encontramos en Moquegua, Cerro Baúl, en las serranías de Lima y en el Callejón de Huaylas, donde están Huaricoto y Huilcahuaín, respectivamente. Construyeron además una red planificada de caminos que formaban una gran conexión vial para poder controlar los diferentes territorios de su imperio. Los Waris conocieron el manejo del cobre, el bronce y el oro. Utilizaron diferentes técnicas como el laminado, martillado y repujado. Se cree que Conchopata, complejo arqueológico ubicado en Ayacucho, albergaba un gran taller metalúrgico, ya que se han encontrado numerosos elementos realizados con oro y cobre. En cuanto a la escultura, se han encontrado estatuas de piedra o monolitos, robustas figuras que, a diferencia de los encontrados en Tiahuanaco, no portan armas ni cetros, teniendo en común solo los lagrimones en los ojos. La textilería fue desarrollada con gran calidad y belleza,
teniendo como materia prima el algodón, la lana de alpaca y la de vicuña, alcanzando gran maestría en la elaboración de textiles, especialmente en telas polícromas, brocadas y dobles, así como el uso de plumas para el decorado. Su especialidad fueron los tapices, en los que representaron a seres míticos de su religión, así como motivos con serpientes, felinos y aves. La cerámica wari tuvo un fuerte contenido religioso. Se caracterizó por ser polícroma y representar a sus dioses, escenas de caza y agricultura. Ha sido dividida en diversas fases y estilos, pudiendo mencionar el estilo Conchopata, grandes urnas troncocónicas de aproximadamente 80 centímetros, las cuales estaban destinadas a servir como depósitos de ofrendas. Los colores empleados fueron el rojo, gris, negro, crema, blanco y púrpura. El estilo Robles Moco, grandes vasijas ceremoniales, tales como urnas, cántaros, caragollete, vasos y figuras de llama. Su altura varía entre los 66 y los 50 centímetros, pudiendo encontrarse formas más pequeñas de animales modelados, vasos escultóricos, vasijas en forma de cabezas humana y otros. Los colores empleados fueron el rojo, gris, blanco, púrpura, crema y negro. El estilo Chaquipampa, cerámica de uso ordinario o doméstico. Se usaron los colores blanco, crema, púrpura y gris. El estilo Viñaque, vasos y cuencos hemisféricos, pequeños cántaros de cuello efigie y botellas de 2 cuerpos. Se pintaron cabezas geométricas de felinos vistas de perfil. En otros casos, pintaron plantas estilizadas, bandas de grecas, cráneos, etc. Wari comienza su decadencia a mediados del año 900 después de Cristo, cuando su ciudad principal comienza a perder importancia y poder debido a que las llamadas cabezas de región comenzaron a crecer y a adquirir poder político y económico, hasta alcanzar una situación similar a su capital. Así, las ciudades colonizadas comenzaron a liberarse del control imperial, el mismo que sin fuerzas ni recursos para mantener su sometimiento, tuvo que aceptar incluso el abandono de su propio pueblo. A esto, algunos estudiosos suman el desabastecimiento agrícola, debido a una gran sequía que habría impedido el sustento de la población, ocasionando la desaparición de este gran primer imperio sudamericano. Excelente, entonces así hemos observado la parte principal de esta gran llamada cultura wari, que fue muy importante y se va a ubicar en la zona del departamento de Ayacucho. Muy bien, jóvenes, entonces como hemos observado, wari va a tener mucha influencia de estas culturas, pero no te olvides que son 3 las principales que van a dar origen a la formación de esta de aquí. Entonces hemos comprendido cómo ellos se van a desarrollar en la parte de, sobre todo, la agricultura, que es muy importante. Van a construir los andenes, la cerámica, que va a ser vital también en los distintos tonos y modelos, y la construcción arquitectónica, porque a base de ello van a elaborar las llamadas ciudades cabezas de región para poder controlar justamente a esta población que ya habían dominado y habían sometido. Y es justamente años más adelante que adquieren mucho poder, que simplemente esto va a servir para que logren su propia independencia. Hemos visto también el descubrimiento a través de la arqueología, el descubrimiento del hombre de Wari de la zona de Vilcabamba, justamente que representa un gran sacerdote. Estamos hablando que la parte teocrática va a ser fundamental, conjuntamente con la parte militar, para el control y el dominio de la población también. Entonces, la religión, sumado a la cerámica, la economía, la parte de la administración, va a ser muy importante y un factor fundamental, factores fundamentales para que esta gran cultura sea llamada o sea denominada el Gran Imperio Wari. Muy bien, jóvenes, entonces con esto hemos culminado la parte de la clase de la cultura Wari. Espero que hayan tomado nota, que les haya gustado y se interesen mucho más o cada vez más por nuestras culturas peruanas y por su historia y sobre todo por su gran legado. Muy bien, jóvenes, conmigo será hasta una nueva oportunidad. Me despido, no sin antes pidiendo que Dios los bendiga mucho y mucha fuerza, que pronto todo esto va a pasar. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense.